ve todo teoría. Están cagados mis hermanos, si no. Bueno. Pero no te van a estudiar. ¿Ustedes dicen? ¿Y si hay 72? Bueno, nada, sí, se ve en un curso prometedor. Se ven varios estudios, varios nerds, no, mentira. Yo era revoluda para machetear, me ponía tan nerviosa que no había caso. Ni me sentara al final, ni me sentara adelante, o sea, era la misma huevada. No había manera. Bien, empezamos entonces, no hace falta que copien todo. Cuidados de enfermería maternos y del recién nacido. ¿Quieren que apaguemos una luz o nos dormimos? ¿Estamos bien? Bien. Sí, ¿no? Bien. Introducción a la materia. Esta materia dijimos que se llamaba cuidados de enfermería maternos y del recién nacido. Si ven algún error de tipeo o algo, me chiflan, ¿ah? Porque si hay algo que me molesta mucho es la gente que escribe mal y que escribe con errores de ortografía. Nos vamos, dice. Bien, tampoco que tenga una letra muy prolija, pero por lo menos que se entienda. Hay examen que mamita querida, señor. Si analiza eso, no sé. Un calígrafo, papá. Dios mío. Para los doctores son un caso aparte. Es verdad que con el tiempo la letra, mientras uno escribe más rápido, se va chingando, pero bueno, por lo menos tratemos de hacerla prolija. Y si la hacemos muy prolija, por lo menos que no tenga error. ¿Ah? Hola sin H. No. Acá. C. Hola sin H. Hola de mar. Bien. Introducción a la materia. ¿Cómo definimos en la enfermería materno-neonatal? Es una enfermería o un tipo de enfermería enfocado en la experiencia, cuidados de la mujer, la familia y el neonato. O sea que acá vamos a ver 3. ¿Sí? Antes, durante y después del embarazo. Muy importante. Antes, durante y después del embarazo. Acuérdense que nosotros abordamos a la mujer desde el momento que la mujer decide ser mamá, desde que está en sus planes. ¿Sí? Por eso es antes, durante, claramente, más aún, y después del embarazo porque ya pasa a ser una paciente puérpera. ¿Sí? Los cuidados de la mujer en edad fértil pueden iniciar antes de la concepción con la planificación del embarazo y la atención a temas relacionados con la fertilidad. Esto habla de cuando la mujer decide y dice, quiero ser mamá. Ahí empieza todo. ¿Sí? Tenemos un abordaje centrado en la familia, que es esencial para asegurar que las necesidades primarias de la mujer en edad fértil y del neonato se consideren en todos sus aspectos. O sea que vemos a ambos pacientes como un todo. ¿Sí? El neonato que claramente con un día de vida no puede hablar. ¿Sí? Entonces es uno de los binomios más difíciles de abordar. ¿Sí? No cualquier enfermera puede ser enfermera neonatal o enfermero. La familia proporciona una fuente de apoyo y de recursos para la madre y para el hijo. Por lo tanto, la estabilidad de la misma o la falta de esta puede tener un gran impacto sobre la experiencia materno-infantil antes, durante y después del embarazo. Acá hablamos de la familia, de la importancia, ¿sí? O de lo importante que es tener una familia, tanto para esa mamá y para ese bebé. Familia de cualquier tipo, no estamos hablando de familia tradicional, estamos hablando de familia. Mamá, papá, hermanos, mamá, hermanos, papá, hermanos, cualquier tipo de familia, pero familia, hogar, familia, ¿sí? De la importancia de la falta de esta o de la importancia de la presencia de esta, ¿sí? Los antecedentes culturales de la familia también tienen un fuerte impacto sobre la experiencia del embarazo y del parto. Ojo con eso. Hay culturas distintas a la nuestra que tienen diferentes maneras de parir, ¿sí? Y no por eso deben ser juzgados. Debe respetarse las normas culturales y, cuando sea posible, integrarlas a un plan de cuidado para la familia en el proceso de tener un hijo. Acá hablamos mucho del respeto, ¿sí? De la privacidad y del respeto. Privacidad porque vamos a hablar temas sexuales, ¿sí? Temas donde la mujer está vulnerable, donde el hombre está vulnerable, ¿sí? Y vamos a hablar de familia, un tema que poco se habla. Hay generaciones y hay culturas que traen al hijo de diferentes maneras. Y para ellos culturalmente está bien, ¿sí? Uno es el caso de
las pacientes gitanas, ¿sí? De las comunidades gitanas que hoy por hoy han ganado, ¿sí? Porción en nuestra tierra, en nuestro Mendoza, ¿sí? Cada vez más, tenemos más pacientes gitanas y tienen una forma totalmente distinta, ¿sí? De parir que la mujer mendocina, ¿sí? Que nosotras. Bien, vivimos en la misma provincia, pero tienen su cultura y tiene que ser respetada. Por ejemplo, una de esas cosas es que ellas no se sacan la falda en ningún momento, ¿sí? En cambio yo a una paciente que no es gitana le puedo pedir que se quede en camisón, a ellas no. Y tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué van con esa ropa. Hay algunas pacientes gitanas que ya se han ido modernizando y sí te dicen que no tienen problema, pero las pacientes gitanas más antiguas, ¿sí? No se permiten sacarse la falda y el enagua. Y entran al quirófano así. Y se les tiene que respetar. Y el tema de la limpieza, lo que se les hace es arriba de la falda ponerles un blusón. Nada más, y adentro de la sala de parto cubrirla con todo el campo y las pierneras. ¿Sí? Pero bueno, es su manera y no podemos ir en contra también de, al igual que no se sacan el pañuelo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es trenzárselo en el cabello o hacérselos bien para arriba y enganchárselos con un clip. Y después le ponemos la cofi. Bien. Les hago esas aclaraciones porque son con cosas que se van a encontrar, ¿sí? Las pacientes no entran como en Grey's Anatomy. Depiladas, bañadas y... ¿sí? No es así. Bien. Aunque parezca una tontera, ¿sí? Hay alumnos y hay colegas que todavía no conocen la morfofisiología femenina. ¿Sí? Y no estoy hablando de la parte sexual nada más. Aunque sea triste, ¿no? Bien, empezamos, ¿sí? Y tenemos, claramente, no hace falta ni que lo diga, Monte de Venus, ¿sí? A ver si puedo señalar. No se ve ahí. Bueno, creo que se ve desde atrás, ¿o no? Bien, Monte de Venus, ¿sí? La palabra misma lo dice, monte. ¿Entienden? Bien. Después tenemos el primer orificio, que es donde el alumno coloca la sonda vesical. Se llama clítoris. ¿Sí? No va la sonda vesical ahí. Si pone la sonda vesical ahí, lo máximo que le va a generar a la paciente es excitación. ¿Sí? No solamente alumnos de enfermería, alumnos de medicina, ¿eh? El clítoris no es un orificio. No entra nada por ahí. Dicen, ay, le quiero poner la sonda y no pasa, y no pasa. Y no va a pasar, hijo, es el clítoris, ¿sí? Es una glandulita, ¿sí? Que sí forma parte del punto G de la mujer, ¿sí? Acá vamos a hablar sin tabúes, no tengan miedo de hablar de sexo. Bien, eso se llama entonces clítoris, ¿sí? Que cuando el varón o la mujer hace bien su trabajo, ¿sí? Es una zona altamente erógena, ¿sí? Es la zona que genera más placer en la mujer. Claramente si es bien trabajada, ¿no? Bien. Después tenemos abertura de la uretra, que es donde va la sonda, ¿sí? Que es el meato urinario, que es por donde hacemos pis. Las mujeres no hacemos pis por la vagina, hacemos pis por la uretra, ¿sí? Y se ríe acá el compañero. Sí, porque tengo alumnos por ahí que me dicen, no, profe, pero la mujer está orinando. Sí, está orinando por el meato y por abajo va a salir sangre, porque abajo está la vagina y arriba está el meato. Pero está orinando y está largando sangre, sí. Porque una cosa está arriba y la otra está abajo. ¿Ah? Bien. Entonces, tenemos abertura de la uretra, que es por donde la mujer va a orinar, ¿sí? Que es ese puntito, que es ahí donde ustedes cuando hacen la limpieza, ¿sí? O cuando hacen la asepsia perianal, para hablar con propiedad, se abre. Cuando echan líquido, se abre, ¿sí? Ese es el famoso meato. Quien tenga dificultad para poner las sondas vesicales, cuando ustedes echan líquido ahí frío, se abre. ¿Vieron cuando vas al baño y no puedes hacer pis y abrís la canilla e inmediatamente te dan ganas de hacer pis? Es eso lo que se te abre, la uretra, ¿sí? Lo que comprende clítoris, abertura de la uretra, abertura vaginal y los labios, todo eso en su dimensión, que le llaman la famosa flor de loto, es la famosa vulva, ¿sí?
No es búlbula ni válvula, es vulva. ¿Sí? Por favor, no quiero que en el examen me pongan la búlbula, ni la válvula. Se llama vulva, vulva. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Bien. Abajo de la abertura de la uretra tenemos lo que es la abertura de la vagina. ¿Sí? Por donde nacen los bebés. En el parto normal. ¿Sí? El bebé no nace por la uretra. Que es pregunta de examen también. Y por ahí me dicen, no, que cuando se abre la uretra, una uretra así vas a tener que tener porque que salga un niño por el meato urinario todavía no se ha visto en ningún lado. Se llama abertura vaginal y por ahí es por donde va a nacer el niño, ¿sí? Por la vagina. Esa que te va a destrozar, esa misma. Bien. Y algunas se recuerdan sus partos. Sí, esa misma chica. Bueno, y después tenemos los famosos labios, ¿sí? Con el cual hay muchos memes, imágenes y demás. Y tenemos dos, que eran ¿cuáles? Los mayores y los menores, como si fueran hermanos, ¿sí? Y claramente porque están juntos. Estos, más gorditos, más carnosos, porque no son los mayores, ¿sí? Que están marcados bien en marrón. Y los más pequeños y rosaditos y bonitos son los menores, ¿sí? ¿Que en el parto se desgarran los dos? Sí, se desgarran todos. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque si no entendemos eso, estamos sonados. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ninguno tiene ninguna duda? ¿Dónde va la sonda? ¿Dónde va la sonda? En la uretra, muy bien, o el meato urinario, muy bien. ¿El clítoris es un orificio? No. Bien. ¿Y por dónde nace el niño? Por la altura. Por la vagina, muy bien. Sí, estamos hablando de un parto normal. Clítoris, uretra y vagina, labios, comprenden la vulva, muy bien. Bien, y acá tenemos otro dibujito bien bonito, que es el famoso, porque aquel dibujito es un dibujo más real. Es la paciente en posición ginecológica, como ustedes la van a ver en todo su esplendor. Por eso me gusta ponerles aquel. Y este es el famoso de Wikipedia, ¿sí? Que vos decís, uy, mira qué bonito, pero vos no te ves así. ¿Tengo todo eso yo? Sí, tenés todo esto, ¿sí? Bien, tenemos nuestros famosos ovarios, ¿sí? Que son como estos dos granitos de uva. Tenemos estas famosas C, o yo le decía pocillo antes, ¿sí? ¿Qué son las trompas de falopio? Es acá donde va a ocurrir la magia, ¿sí? Después tenemos nuestro amigo útero, ¿sí? Es en forma de embudo, ¿sí? Y después tenemos cuello uterino, ¿sí? Que es el que nos analizan cuando nos hacen el Papa Nicolau, que es la primer porción, el útero, el cuello uterino, vagina y abajo himen, ¿sí? ¿Se acuerdan del himen? ¿Qué era el himen? Sin miedo. La membrana dentro, muy bien, de la vagina, ¿sí? Esa que se puede romper en la relación sexual. Esa que generalmente se rompe cuando te desvirgan, ¿sí? Bien, sin miedo. Esta materia es así, ¿sí? Que no les dé vergüenza hablar. El rompevagina, no, mentira. Es para romper un poco el hielo. Pasa que hay muchos tabúes sobre la sexualidad. Cuando hablé el otro día de métodos anticonceptivos también, ¿sí? Hay mucha gente que no conoce o que no sabe y por no preguntar se queda con la duda, ¿sí? Pero bueno, son aparatos que tenemos que entender porque es de donde va a salir todo después, ¿sí? Y no dato no menor, tenemos el aparato reproductor de mis amigos, porque aunque mi materia se base en todo lo que es la mujer y el bebé, necesitamos a alguien que fabrique eso, ¿sí? Para lograr el resultado. Entonces, dato no menor, aparato reproductor masculino, ¿sí? Tenemos el dibujito de Wikipedia, que es el que te enseñan en la secundaria y acá, y tenemos el dibujito más real, ¿sí? Que nos dice órgano por órgano. Vejiga, ¿sí? Que es con el que empezamos, uretra, ¿sí? Que no cambia dependiendo del tamaño que tenés del pene, ¿sí? Todos tienen el mismo tamaño de uretra.
Algunos serán beneficiados por los dioses, otros no, pero tienen el mismo tamaño todos, ¿sí? Compañeros míos. Muy bien. Tenemos uretra y después tenemos pene. Bueno, ahí sí, ahí ya no podemos hacer nada. Lo que tocó, tocó, ¿sí? Ahí ya estamos más sonados. Si la repartición fue mala, y bueno. Llegamos tarde. Si llegaron tarde, hay que acompañar con la cara porque si no, imposible. Bien, después tenemos acá, ¿sí? Estos famosos testículos. Y si estamos mal con la cara, estamos sonados. Bueno, la parla, aunque sea. Bien, testículos, ¿sí? Que son una zona muy sensible y zona erógena también en el caballero, ¿sí? Por si no lo sabían, las mujeres, mis amigas, empiecen a trabajar por ese lado, ¿sí? Después tenemos el epidídimo, ¿sí? Arriba de los testículos. Después vamos con el conducto deferente, ¿sí? Que es un conducto que atraviesa la uretra, si ustedes ven, ¿sí? Que es el que transporta ¿qué? El conducto deferente. El semen, es el que te cortan cuando te hacen la vasectomía, ¿sí? Trácata. Bien, y después, entre vejiga y vesículas seminales, tenemos mi amiga famosa próstata, ¿sí? Y acá le hago una aclaración a los caballeros, ¿sí? Que desde los 40 años tienen que examinarse su próstata, porque los valores, ¿sí? El índice de pacientes con cáncer prostático ha aumentado, ¿sí? Entonces, desde los 40 años en adelante, cada 5 años, te haces este examen que ya no es que te metan el dedo por el ano, ¿sí? Ya se realiza con una prueba de sangre y se llama antígeno PSA, ¿sí? Desde los 40 años, entonces, rigurosamente, cada 5 años, te haces ese examen. Bien, si tenés algún problema intestinal, te pueden realizar una colonoscopía, que eso va a ser para ver tus intestinos. Pero este examen que se llama antígeno PSA es para ver el antígeno prostático. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu antígeno da mayor a 4, tenemos que empezar a tratar con medicación. Y si tu antígeno da mucho más alto de 8, quiere decir que generalmente o posiblemente te vas a tener que operar de la próstata. Ya sea una prostectomía total o una RTU, que es cortar capas y paredes de la próstata. ¿Sí? El límite sería 4. El límite sería 4 en una prostatitis de grado 1. ¿Sí? Bien. Ecografía también es. Muy bien. Con el PSA. Si el PSA está muy alto, te van a sugerir que te hagas una ecografía. ¿Sí? ¿Para qué? Para valorar el tamaño de tu próstata. ¿Sí? El tamaño de tu próstata tiene que ser, para que vos te imagines, ¿sí? 20 gramos, como mucho. Ya si tenés una próstata de 80 gramos, ¿sí? El tamaño de una palta, o del tamaño de, ¿qué te puedo decir? 100 gramos de molida, un puñado de molida, ¿sí? Ya estamos en problemas. ¿Qué te va a generar esto? Problemas para orinar, ¿sí? Cistitis, que quieras orinar a cada rato pero no hagas, porque hay algo que lo está obstruyendo. Si nosotros vamos a la morfofisiología, tenemos la vejiga y la próstata, ¿sí? Entonces, si la próstata crece de tamaño, me aprieta la vejiga, lo cual me genera ganas de hacer pis a cada rato. Lo mismo que siente la mujer cuando está embarazada y está en el último trimestre, que tiene ganas de orinar a cada rato. ¿Por qué? Porque está oprimiendo Porque el útero y el niño le está oprimiendo la vejiga, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, los primeros síntomas dentro de la prostatitis sería la gana de orinar, pero no no poder orinar. O orinar a cada rato, pero de a chorros, ¿sí? El paciente te refiere que va al baño, orina un chorrito, al rato va otro chorrito, pero no vacía completamente su vejiga, como cuando te da infección urinaria, así, y es doloroso, es una micción dolorosa, y generalmente es una micción que aumenta mucho más en la noche. El paciente te dice, me la pasé toda la noche en el baño, iba, no hacía nada, iba, hacía un chorrito. Esos son síntomas de posible prostatitis, ¿sí? Y hoy por hoy es muy fácil averiguar si tenés un problema de próstata porque es con un examen de sangre, con una analítica, ¿sí? Aislando un antígeno específico, obviamente. No te vas a hacer una analítica común y te van a decir si tenés prostatitis. No vayan a creer eso, ¿sí? Porque yo fui al médico y no me hizo el examen de sangre, directamente me preguntó ciertas preguntas y me dice, no, está bien. No. Bueno, podrías habérselo O sea, sugerido o te lo tendrías que hacer. Yo lo hice hace un mes. Muy bien. Porque mi padre falleció de cáncer de próstata. Mi papá operó de próstata hace un mes, por eso yo se los quería traer hoy día esto, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿sí?
Hay muchos hombres que van por la vida y ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, ¿sí? Se va cronificando como todo y quizás tenés que terminar con una prostectomía, o sea que te saquen toda tu próstata. Cuando quizás, si corrías hacia unos años anteriores, podrías haberlo agarrado de otra manera, ¿sí? Exactamente. Por lo general, algún síntoma hay, o alguna molestia en la micción, o alguna molestia en el vaciado de la vejiga, como te digo. Generalmente, no conozco caso que haya sido asintomático, pero los síntomas aparecen cuando ya el problema se está atenuando, ¿sí? Cuando ya el problema se está haciendo cada vez más grande. No aparecen cuando la próstata se está empezando a inflamar. No, aparecen ya cuando tenés un tutucón así y te lo tienen que sacar, ¿sí? En el tema de la micción, ¿hay algún color en el que se manifiesta o directamente? No. Generalmente en la cantidad. Orinan poco y de a chorro, entrecortado, ¿sí? Y lo cual es muy molesto para el paciente también. Pero el paciente, por no ir al médico, se acostumbra a orinar así. Aunque ustedes no lo crean. También produce edematización. También produce edemas. Produce edemas y además, Y si vos no pues tenés un buen vaciado, ¿sí? ¿Qué es lo que se liberaba por la orina? Orina, obviamente, pero ¿qué más? Uria. Muy bien. Urea, creatinina. Todas Afectan el cerebro. enzimas de la parte renal que si no se eliminan empiezan a generar toxicidades en el cuerpo. ¿Qué genera además la prostatitis? Dolor en las articulaciones y en los huesos. ¿Pero por qué? Porque no estás eliminando bien por la parte renal, ¿sí? Te estás quedando con cosas adentro que son tóxicas para tu cuerpo, ¿sí? El antígeno no se pide ya en un examen periódico. Exacto, sí, tiene que ir en un examen periódico incluido, pero no muchos médicos lo piden, ¿eh? Ojo con eso. Hay que tomar mucha cerveza por ahí lo mejor. Ojo con el alcohol también. El alcohol de la mano de la prostatitis no es bueno. ¿Sí? El consumo de alcohol, el consumo de café, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen sustancias, ¿sí? El alcohol y el café, cafeína y alcohol, que hacen que se irrite la vejiga. Cada vez que nosotros tomamos alcohol, ¿cómo nos va? En el baño a cada rato, más cuando tomas cerveza. Le pasa generalmente al varón, pero a las mujeres también. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? Acá en este dibujito tienen lo mismo, ¿sí? Pero visto desde otro plano, ¿sí? Donde tenemos el espermatozoide, los lóbulos, la próstata, que la ven acá, debajo también de la vejiga, que es esta grande, vesículas seminales, que son las que van a transportar, claramente, ¿qué? El semen, el epidídimo, ¿sí? Que es el que recubre la capa testicular, los testículos, el conducto deferente, que también forma parte de la formación y el transporte de los espermatozoides, que es lo que cortan cuando nos hacen la vasectomía a mis amigos varones. Después tenemos la uretra, que es esta finita que va acá en el medio, ¿sí? Que es por donde van a colocar esa famosa sonda vesical. Cuando el paciente tiene prostatitis, todo lo que es uretra está inflamado. Es muy difícil sondar a un paciente con prostatitis. Y ni hablar si es un paciente adulto mayor, ¿sí? Todo se inflama, ¿sí? Después tenemos el glande, ¿sí? Que es la famosa cabeza del pene que le dicen ustedes. Y tenemos acá, que nos sale esto, que tenemos que mantenerlo muy bien desinfectado y limpio, que es el surco balano prepucial, ¿sí? Que es el famoso dibujo que hacen ustedes, que no lo voy a hacer, ¿sí? Que dibujan el pene y las rayitas. Bueno, ese es el famoso surco balano prepucial, ¿sí? Ese surco balano prepucial se acumula de secreciones, porque el hombre, además de orinar, eyacula por el pene, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo anterior? No. Bien. Ustedes para colocar la sonda, ¿qué es lo que hacían? Una limpieza, una sucia y después estéril, porque es una técnica estéril. ¿Y la técnica cómo era? ¿Cómo colocaban la sonda? Fuerte. Con la mano no dominante, lo Sí. agarraba ¿A quién? al pene, y Sí. lo tiraba para abajo, ¿Qué? Retraes el glande, ¿sí?
el cuerito que ustedes dicen, el prepucio dejando libre el glande, ¿sí? Ahí está, me equivoqué ya. O sea que lo que queda libre, ¿sí? Esa famosa cabeza es el glande. Eso es lo que ustedes tienen que desinfectar bien. Porque ¿qué? Si no desinfectan eso y meten directamente la sonda, van a arrastrar todo tipo de secreción hacia la vejiga. Y ahí nos vemos, ¿sí? Profe, ¿y si el paciente tiene una infección urinaria, el hombre? No hay problema mientras que hagamos bien la técnica, ¿sí? Generalmente algún microorganismo va a entrar, pero esos microorganismos de la infección urinaria son los mismos que están en la vejiga. Porque en la infección urinaria lo que se infecta es la vejiga y si es más alta la infección, los riñones, ¿sí? Pero el tema está cuando la enfermera no hace bien la limpieza del surco o del glande, o no retrae el prepucio, directamente va y chanta, primero que es re doloroso. No es algo así nomás, es algo muy doloroso. Entonces el enfermero tiene que ser bastante cuidadoso con esos temas, ¿sí? Bueno, empezás a introducir la sonda, dejaste libre el glande, corriste el prepucio, empezás a introducir la sonda, ¿y ahí qué? ¿Quién me está explicando allá? ¿O hasta ahí? Bueno, con la jeringa de 10 centímetros, lo llenas a la mano. Bien. Bueno, primero cuando tienen el pene en posición vertical, ¿sí? Van a empezar a introducir la sonda y va a llegar una parte que va a ser como un tope, ¿sí? Ese famoso tope, si el paciente tiene una prostatitis, se siente como una pared. Llegan hasta ahí y no pueden pasar más. Después de colocar el pene en forma vertical, introducir la sonda y llegar a ese topecito, nos siguen mandando con fuerza como si no hubiera un mañana. Bajan el pene a 45 grados y ahí recién hacen el otro descenso, ¿sí? Eso también para que ustedes lo sepan. Porque no es que, como les explican la técnica, vas, agarras el pene, haces esto, haces lo otro y le mandás. Listo, dale. Cuando ves orina, insuflás. No, no es tan así, ¿sí? Van a sentir un tope, ahí bajan el pene a 45 grados y ahí recién siguen, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que es la pubertad. Que bueno, todos nosotros ya la pasamos, estamos medio grandes. Bien, ¿qué es la pubertad? Es el momento de la vida cuando el niño o niña madura sexualmente y es un proceso que suele ocurrir entre los 10 y los 14 años. Mire cómo cambian las edades. Antes era entre los 14 y 17. Ahora es entre los 10 y los 14. Niños que empiezan sus relaciones sexuales a los 10 años. Ojo, cada vez el paciente es más joven para iniciar su primera actividad sexual. Entre 10 y 14 años para las niñas, siempre un paso adelante de ellas, y entre 12 y 16 para los varones. Causa cambios físicos y afecta a los niños y a las niñas de una manera distinta. No son los mismos cambios los que ocurren en el cuerpo. Primero porque somos seres diferentes. Morfofisiológicamente distintos, personalmente distintos, ¿sí? Tanto niños como niñas pueden tener acné, punto número 1 de la pubertad, ¿sí? ¿Qué es el acné? Los granitos, esos que se empiezan a reventar ellos cuando empiezan la pubertad. Suelen tener un aumento repentino en el crecimiento, se da generalmente más que todo en los varones, que es el famoso estirón que pegan, ¿sí? Un aumento rápido de la altura que dura alrededor de 2 o 3 años. Esto los acerca más a su estatura adulta, la que alcanzan después de la pubertad, ¿sí? Que pegan ese famoso estirón que vos decís, uy, ya me pasó. Sí, te pasó. Bien. La pubertad, dijimos, en grados de comparación en niñas y en niños. En niñas, la primera señal de pubertad es por lo general el desarrollo de los senos o mamas, ¿sí? Lo primero que se empieza a notar es que ya ese tipo pectoral o tetilla, como tenía cuando era chiquita, aumentó y tiene la forma de senos, ¿sí? Que cuando generalmente las niñas piden empezar a usar corpiño, ¿sí? Que se compra el famoso corpiño de inicial. Talla número 1, el blanco con puntilla, bonito y todo eso, ¿sí? Luego comienza a crecer el vello en la zona púbica, que es la zona púbica o pubiana. Claro, en la búlbula, esa que nombramos recién. En esa. En la válvula. Bien, no entendía nada. No, mentira. En la zona del pubis, ¿sí? Todo esto es pubis, ¿sí? Todo eso. Zona del pubis y las axilas. Es lo primero que se pobla de este vello, ¿sí? Un vello que generalmente es tipo pelusa, que es un vello fino, ¿sí?
ese tipo de vello, que no es el cardo duro ese que tenés vos, que te has afeitado todos los días, no, es un vello mucho más fino, ¿sí? Una pelucita, ese famoso vello, que a los varones les empieza a salir en la cara, ¿sí? También en las axilas, bien. Y luego, ¿con qué culmina la pubertad en las niñas? Con la horrorosa menstruación, ¿sí? O periodo. Por lo general, esta etapa es el último paso, aunque se ha dado en niñas que han tenido como primer paso la menstruación. Actualmente tenemos pacientes de 8 años que ya han recibido su primer periodo. ¿Cómo se llama el primer periodo menstrual? Menorrea. Menarca, lo escuché por ahí, muy bien. Menarca se llama, ¿sí? A los 8 años. Ojo, cada vez las pacientes son más jóvenes cuando tienen su periodo menstrual. Y las mamás que no hablen o no hayan hablado todavía, tengan hijas de 8 años, le voy a pedir encarecidamente que empiecen a hablarle a sus niñas de lo que es la menstruación. Y de la bolsita de higiene y de todo lo que tengan que llevar para que no pasen un hecho desafortunado en el colegio y sean el hazme reír de todos los niños. ¿Sí? Porque hay niñas de 8 años que ya menstruan y no tienen que ir a la escuela porque les ha pasado esta situación. ¿Sí? Entonces, a partir de los 7 o 8 años, aunque suele aberrante, le tenés que hablar a tu hija de lo que es la menstruación. Vos papá, vos mamá, vos tío, ¿sí? Porque si con la mamá no lo hace, vos tía, le tenés que explicar a tu niña que en algún tiempo, quizás cercano, quizás no lo sabemos, porque no te dicen, vos naciste y vas a menstruar a los 8, y vos a los 10. Ojalá fuera tan fácil, ¿sí? Pero tienen que empezar a hablar estos temas con sus hijos, con sus sobrinos, la que tiene nieto con sus nietos, o el que tiene nieto con sus nietas, ¿sí? Porque son cosas que están pasando. Y hay niños que los ha afectado psicológicamente que no quieren volver a la escuela, ¿sí? Y los niños, aunque ustedes no lo crean y pensemos que todos tenemos angelitos, son muy crueles. Muy crueles son, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar estos temas que no estamos tan lejos, ¿sí? Y que somos futuros enfermeros, educadores de salud. Bien. En los niños los cambios son: esta pubertad generalmente va a comenzar con el crecimiento de mis 2 amigos, esos amigos que dicen ustedes que tienen colgados los famosos testículos, ¿sí? Y también del pene, en el mejor de los casos, ¿no? Luego el vello en el pubis y también en las axilas, eso sí es similar en ambos, ¿sí? Los músculos crecen, los niños piden ir al gimnasio porque quieren tener músculos. Son flaquitos y ellos quieren ir a levantar pesas porque no tienen músculo, ¿sí? Porque se están haciendo adolescentes y quieren hacer cosas de gente grande. ¿Qué tontera? No saben en lo que se meten. Un cambio muy, muy significativo en el varón es la voz, ¿sí? Esa voz que se pone mucho más gruesa, que cambia, que por ahí se le hace la famosa voz del gallo Claudio, ¿sí? Que va y viene, tiene momentos finos, tiene momentos gruesos, voy a decir, uy, ¿qué pasó ahí? Bien. Y bueno, el famoso vello facial, tanto en la cara, en el pecho, en la espalda, que sigue siendo un signo de esta famosa pubertad, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿No se durmieron todavía? No. Bien. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es este momento de la vida que venimos hablando. Eso ya lo dijimos. Sí. ¿Qué mierda es esto? Me parecía, digo, no, eso ya está. Hola, soy Tom. Doris. Hola, Bien. soy Tom. Hola, soy Tom. Bueno, ténganle paciencia, esta profesora ayer dio 16 horas de educación. Bien, ahora vamos a seguir hablando de las mujeres, para su fortuna varones. Mis clases son mucho de mujeres, aunque ya hablamos de ustedes de la próstata, es todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cosas más, pero nos vamos a basar más en la mujer. Salud femenina y el famoso ciclo menstrual. Y acá en qué tole nos metemos, porque hay muchas mujeres que no saben cuánto dura, cuándo menstruan, cuándo no menstruan, si les rezan a la Virgen, al Dios, al... Bien. Bueno, ¿qué es el ciclo menstrual? Varones también para que entiendan, ¿no? Porque por ahí tenemos hijas adolescentes y estamos metidos en ese tole y la nena ya empezó a debutar y se viene la cosa, ¿ah? Bien. Ciclo menstrual, y por definición bibliográfica, se lo considera el primer día de sangrado,
¿sí? Pone el comienzo de cada ciclo menstrual del día 1. O sea que el primer día que vos menstruás, primer día de tu ciclo menstrual. Valga la redundancia, ¿no? ¿Cuándo finaliza ese ciclo? Justo antes de la siguiente menstruación. Antes de que tenga la siguiente menstruación, final de tu ciclo. ¿Sí? Los ciclos menstruales normales varían entre 24 y, ojo al piojo, 38 días. ¿Sí? No es que tenés que ser 28, reloj. ¿Sí? Hay ciclos de 30, 31, 29, 32. Hay algunos que duran hasta 38. Solamente, y presten atención, del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, las famosas relojitos. ¿Sí? Miren la cantidad ínfima. ¿Sí? Además, en al menos 20% de las mujeres los ciclos son irregulares. Que esas seríamos todas del resto. Bien. Es decir, que son más largos o más cortos que el intervalo normal. ¿Eso te hace una rara? No. Eso te hace diferente. Nada más. Cada mujer tiene un ciclo menstrual distinto. ¿Sí? Por lo general, los ciclos varían más y los intervalos entre periodos son más prolongados en los años inmediatamente posteriores al inicio de la menstruación, que es menarca o menarquía, y anteriores a la menopausia. Con el paso de los años, tus ciclos van a ser distintos. No vas a tener el mismo ciclo que cuando tenías 15 años, que eras una bebota. ¿Sí? Tus ciclos van a ir cambiando. ¿Sí? Porque a medida que vamos creciendo, estamos más cerquita de la menopausia, que es la menarquía. Entonces los ciclos son distintos, hasta que en algún momento, hasta ahí nomás llegan. Pero el ciclo cambia por alguna hormona que esté... Bien, el ciclo cambia porque ya no tenés la misma cantidad de hormonas. Ni la misma cantidad, ni la misma producción, ni la misma actividad sexual, ni la misma vida. Ya está. ¿Sí? Bien, ya que hablamos de las hormonas, que mi compañero se me adelantó, hay hormonas que regulan este ciclo menstrual y que son estas dos que se las van a estudiar, que se llaman luteinizante, ¿sí? Y folículo estimulante. Son producidas por la hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis? En el ovario, me decían, me caigo de culo. En la cabeza, más precisamente en dónde. Busquemos. Hipófisis. Morfofisiología del primero. En la cabeza. ¿Alguien de la cabeza? Más adentro de la cabeza. En el hipotálamo. En el hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? En el cerebro. Ese que tienen que usar para recibirse, ¿sí? En el cerebro, muy bien. Estas famosas amigas, hormonas, promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir otras dos que tienen que estudiar: estrógeno y progesterona. ¿Sí? Los estrógenos y la progesterona, ¿qué hacen? Estimulan al útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. Eso sería parte de la fertilidad. ¿Sí? Por eso una mujer en la menopausia ya no es considerada fértil, porque ya no produce ni estrógenos ni progesterona. ¿Sí? Sí produce las otras dos, pero muy poquitito. El ciclo menstrual, ¿sí? Que también es bastante rompedor de cabeza, tiene 3 fases. Y tenemos folicular, que también se la van a estudiar, ovulatoria y fase lútea. No es lutea, es lútea. ¿Sí? Bien, la folicular es antes de la liberación del óvulo, la ovulatoria, valga la redundancia, es la liberación del óvulo. ¿Sí? Y la lútea es después de la liberación del óvulo. Y eso sí quiero que se lo estudien así. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Las chicas están conociendo su ciclo menstrual. ¿Saben todo lo que pasa en su cuerpo todos los meses? ¿Puedes volver a explicar estas 3 fases? Sí. El ciclo menstrual tiene 3 fases, que ahora la vamos a ver con un dibujito y quizás ahí la enganches más. Folicular, ovulatoria y lútea. Una es antes de la liberación del óvulo, ¿sí? Antes de que el óvulo sea liberado. Otra es ovulación, cuando estás ovulando, que liberas el óvulo. Y la lútea es después de que liberas el óvulo. ¿Sí? ¿Y por qué dice liberación del huevo? ¿Así? ¿Ah? Huevo.
Óvulo o huevo, ¿sí? Es lo mismo. Huevo o cigoto, óvulo, ¿sí? Bien, acá está como un poquito más... Se le habían mezclado los aparatos. ¿Cómo era el ovario? Liberó un huevo. ¿Qué pasó? No, mentira. Bien, acá tenemos esto, ¿sí? Días del ciclo, 28. Vamos a poner una paciente silencio, vamos a poner una paciente normal, una paciente regular. Y acá tenemos las fases. La fase folicular, ¿sí? Que era antes de la liberación del óvulo, acá compañera mía. La fase ovulatoria, ¿sí? Que es cuando despedís ese óvulo o huevo. Y la fase lútea, que es después de la liberación de ese óvulo, ¿sí? Y vas viendo cómo el revestimiento uterino va cambiando. Y vas viendo en qué parte menstruás, ¿sí? No menstruás en la fase lútea, menstruás en la fase folicular, ¿sí? Y ahora te voy a explicar por qué. Acá tenemos el ciclo de las hormonas sexuales, cuando aumenta el estrógeno, cuando baja, y tenemos cuando aumenta la progesterona. Si vos ves cuando aumenta la progesterona, aumenta en tu fase lútea, o sea, después de la ovulación. O sea que es acá cuando te puedes quedar hasta el moño, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. En esa fase lútea, ¿sí? Miren cómo sube la progesterona. Ahí tenés altamente capacidades industriales de quedarte embarazada, ¿sí? Acordémonos que el ciclo dura 28 días, la ovulación ocurre al día... Esa es la menstruación. 14, ¿sí? A la mitad de tu ciclo, 14. 14 ahí hasta los... Acá, mira, 14, fase ovulatoria. Sí. Ahí tenés posibilidad de empezar a quedarte embarazada. Pero 4 días antes y 4 días después, sos altamente fértil, ¿sí? O sea que en el único momento que no sos fértil es cuando estás menstruando. No se sabe. En esta parte, que ya estás próxima a ovular, y en esta parte, que ya estás próxima a que se te suba todo esto, sos altamente fértil, ¿sí? Por eso las chicas que dicen, no, yo solamente no tengo relaciones cuando estoy ovulando. Ajá, bárbaro, y los 4 días, pencazo, hasta el moño después, ¿sí? Generalmente son 4 y 4, ¿sí? O sea que tenemos ovulación al día 14 si tenés un ciclo normal, y si no tenés un ciclo normal, ahí estamos cagados, ¿eh? Si tenés un ciclo de 31 días y... Bien. Acá tenemos entonces arriba el ciclo hormonal de la hipófisis. Ustedes ven ahí que en la parte ovulatoria cómo aumenta la hormona luteinizante, ¿sí? Y acá ven el ciclo ovárico, cómo va creciendo ese folículo hasta que se convierte en un folículo más grande, y cuando se libera ya está la ovulación, y después se vuelve a formar un cuerpo lúteo hasta que vuelve a formar un folículo, y todos los meses el mismo camino. Se arma y se desarma, se arma y se desarma, se arma y se desarma, salvo cuando te quedas embarazada. Sí, ahí se armó y se armó la gorda. Se armó todo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ciclo menstrual, fases, y tenemos fase folicular. Es más o menos explicar lo que vimos recién. Los niveles de estrógeno y progesterona son bajos, ¿sí? Se produce la descomposición y el desprendimiento de las capas superiores del revestimiento uterino, que se llama endometrio, ¿sí? El revestimiento uterino se llama endometrio. Y es eso lo que la mujer desprende cuando está, ¿qué? Menstruando, ¿sí? Lo que ustedes desprenden, esos coágulos, no son cóvulos, son coágulos, ¿sí? No son los cóvulos. Coágulos, ese tejido se llama endometrio, y eso es lo que ustedes van a perder en la menstruación. Un proceso bastante doloroso, y claramente se te está desgarrando el útero, así que sí, es sumamente doloroso, Mabel, ¿ah? Bien, tiene lugar ahí entonces el proceso llamado menstruación, ¿sí? Que ocurría, ¿cuándo? En el día 1, en la fase folicular, ¿sí? ¿Folicular? ¿La fase folicular? ¿Cuando se está desprendiendo el endometrio? ¿En esta? En esta es cuando vas a estar menstruando. No, en el ovario se puede ver, porque, por ejemplo, una vez cuando yo conocí a mi hermana en
Sí. Leí con la chica que le estaba haciendo ecografía que tenía un ovario folicular. ¿Folicular o con quiste? Folicular, Cuando el se ovario veían está... muchas alrededor del ovario, se veían muchas facetas. que tenía muchos alrededor, puede ser quista anexial o puede ser... Por eso le preguntaba si se veían. Generalmente esa fase no, eso es más que todo hormonas, ¿sí? Y no lo vas a ver. Lo que puedes ver en el ovario es si tenés quistes, ovario poliquístico se llama eso. Tenés muchos tumorcitos acostados del ovario. Pero ese es alrededor. Esto lo que te pasa no lo ves, lo genera tu cuerpo todo y lo que vos vas a ver es cuando vos menstrues. Son fases que pasan pero no se ven, solo se ven a nivel microscópico, ¿sí? En la fase de ecografía lo que vas a ver vos son masas, vas a ver tus ovarios, tus trompas, eso sí, el embrión, todo eso sí lo vas a ver. Si tenés quiste también lo vas a ver, ¿sí? Bien, entonces, en la fase folicular se produce el proceso llamado menstruación, que ocurre en el día 1. En esta fase el nivel de hormona folículo estimulante, que era la otra, aumenta ligeramente y estimula el desarrollo de varios folículos de los ovarios, ¿sí? Que son como pelotitas que están ahí en el ovario, pero nosotros no las vemos, ¿sí? Los folículos son sacos llenos de líquido. Cada folículo, ¿sí? Que lo vimos en la diapositiva anterior, contiene un óvulo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber de acá, porque después necesitamos un óvulo para fecundar, ¿sí? Más tarde en esta fase, a medida que la concentración de la hormona folículo estimulante va disminuyendo, por lo general solo un folículo sigue su desarrollo, o sea que solo se forma un óvulo, ¿sí? Tanto despelote para que se forme uno. Este folículo produce estrógenos y los niveles de estrógenos aumentan de manera constante, ¿sí? Y ahí pasamos a la fase número 2. La fase número 2 es la fase ovulatoria, ¿sí? Que es la fase donde más cuidado hay que tener. Comienza con un aumento de la concentración de ambas hormonas. La hormona luteinizante estimula el proceso de la liberación del óvulo. Acá se produce la ovulación, muy bien, que suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comience su elevación, ¿sí? Por eso se dice que 4 días antes y 4 días después sos fértil, ¿sí? El nivel de estrógenos disminuye durante el aumento y el nivel de progesterona comienza a elevarse. Y ahí empieza toda la magia, ¿sí? Por último tenemos la fase lútea, con acento, ¿sí? No es lutea. En los exámenes orales la fase lútea no es. ¿Qué pasa en esta fase lútea? Descienden las concentraciones de las hormonas, el folículo roto se cierra después de liberar ese famoso óvulo y forma el cuerpo lúteo que produce progesterona. Durante la mayor parte de esta fase, la concentración de los estrógenos es alta, ¿sí? La progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del endometrio. ¿Qué era el endometrio? La capa que reviste el útero. Y se prepara para una posible fecundación. O sea que en esta fase, ¿sí? El óvulo y el útero ya se prepararon para ver si quedas embarazada, ¿sí? O sea que podés quedar embarazada en esta fase. Empezás en la fase ovulatoria y la terminás en la fase lútea, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay embarazo? Si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo degenera y deja de producir progesterona, el nivel de estrógenos también baja, se descomponen y desprenden las capas superiores del revestimiento. Y sobreviene otra vez la menstruación y vuelve a empezar todo el ciclo de nuevo. Con esta última fase, si no se fertilizó, si no se fecundó ese óvulo, vuelve a empezar el ciclo menstrual. Pues se lo llama ciclo, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Qué pasa si te quedaste embarazada? Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo continúa funcionando durante las etapas iniciales del embarazo y ayuda a mantener el embarazo. O sea que la fase lútea es muy importante, porque no solamente en ella te vas a quedar embarazada, sino que te va a ayudar los primeros meses de tu embrión, ¿sí? ¿Claro? ¿Serían los primeros 3 meses? Exactamente, que son los meses mayor riesgo de pérdida o aborto.
Bien. ¿Entendimos entonces el ciclo ovárico? Con que sepan las 3 fases. ¿Qué es lo que es el ciclo menstrual? ¿Cuándo se ovula y cuándo se menstrua? Listo. La menstruación. O la menstruación, como le dicen algunos. Bueno, ¿qué es esto? Es el periodo donde ocurre el sangrado vaginal. No sangramos por la uretra, las mujeres sangramos por la vagina. ¿Sí? Ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer, donde todos los meses el cuerpo se prepara para un posible embarazo. O sea que el cuerpo guacho todos los meses piensa que vos vas a quedar embarazada. Hasta que quedas, no, mentira. Piensa todos los meses y se prepara para eso, ¿sí? Para albergar un embrión. Si esto no ocurre, el útero desprende su recubrimiento, ¿sí? Que era la capa endometrial. ¿Sí? Eso que se va desgarrando y produce la menstruación. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte de sangre y parte de tejido de interior del útero, ese famoso endometrio, para que hablemos con propiedad. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años, no siempre. ¿Sí? Hoy por hoy se está dando que las chicas de 8, 9, 10 años ya están menstruando, que es lo que les hablaba recién. Y quizás alguno tiene hija, nieta, sobrina que ya le pasó. Continúan hasta la menopausia, mes a mes, año tras año, todos los días aguantar eso, todos los meses. Hasta cerca de los 51 años, pero así como la menarquía se está dando en pacientes más jóvenes, la menopausia también se está dando en pacientes más jóvenes, ¿sí? Y estamos hablando ya de los 40, 44 años. Así que si tenés esa edad y ya empezaste con que un mes menstruas y al otro no, es posible que estés entrando en la menopausia precoz, ¿sí? Que nadie lo habla, pero pasa. La mayoría de las menstruaciones duran entre 3 y 5 días, a las favorecidas, a las que no le dura 7 u 8. Además del sangrado, usted puede sentir un montón de cosas que son horribles. Dolores y calambres abdominales o pélvicos, ¿sí? Que son los famosos cólicos. O dolores ¿sí? en tuerto. O como famosos dolores en tuertos, porque te estás desgarrando por dentro. No hay otra palabra. Dolor de espalda baja, o sea, acá. Hinchazón, la panza, así, pues embarazada de 6 meses. Dolor en las mamas, bastante horrible para las que tienen, claramente las que no, bueno. Que las que son como yo estamos beneficiadas, las que no, bueno, se las debo porque duelen bastante. Irritabilidad, 100%, cambios de humor, 100%, 200%, acá le doy la derecha a mis compañeros. Dolor de cabeza o cefalea, los enfermeros, ¿sí? Y cansancio, mucho cansancio y fatiga, ¿sí? Siempre están cansados. Bueno, chévere. Siempre estamos de buen es una que va a ser una mujer, sí. Hay que caminar menstruando, ir a entrenar menstruando, estudiar menstruando, trabajar menstruando, ¿sí? El síndrome premenstrual, que es muy hoy día criticado, existe, ¿sí? Tenemos síndrome premenstrual o síntomas premenstruales, ¿sí? Una sabe cuando está por menstruar, porque los cambios empiezan a aparecer. ¿Qué es lo que incluye? Este síndrome premenstrual no es psicológico y incluye síntomas que comienzan en silencio antes de la menstruación. Puede incluir síntomas o signos emocionales, ¿sí? Que estemos mucho más vulnerables y más lloronas. Siempre. ¿Sí? No, hay algunas duras igual, ¿eh? ¿Cuándo? Y también físicos. Y psicólogo. No es psicológico. Los síntomas premenstruales existen, muchachos, ¿sí? Y bueno, les queda aguantar. Aguantamos tantas cosas nosotras que una que se aguanten ustedes. Términos a saber y ahora quiero que presten atención. Hay 2 términos que son muy importantes acá en esta materia que son amenorrea y dismenorrea. ¿Qué es lo que es la amenorrea? La ausencia del periodo menstrual. Todo lo que anteponga en la palabra una A quiere decir ausencia. ¿Sí? Y les va a servir para un montón de cosas, no solamente para este término. Todo lo que tenga adelante una A quiere decir ausencia. ¿Sí? Ausencia de periodo menstrual, por eso menorrea. ¿Sí? La ausencia de la menstruación puede tener causas que no se deban a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, la menopausia, tenés amenorrea en la menopausia porque no menstruas más. El embarazo, en el embarazo tampoco menstruas, en el mejor de los casos.
Hay embarazadas que menstruan hasta el mes 3, mes 4, ¿no? Se quedan el mes 4, por ahí que están embarazadas. Y allá me dice una compañera así, capaz que le pasó 5. 5 meses. ¿Sí? Ya cuando se cerró tenía que hacer el shower. Mi vieja y mi hermanito, 23 años tiene mi hermanito, el más chico, también todos los 6 meses cuando me enteraba ya estaba por parir, ya más o menos. Y bueno, uso de anticonceptivos. Hay algunos anticonceptivos que generan amenorrea, como por ejemplo el implante, el famoso chip, ¿sí? Implantes subdérmicos, compañeras. ¿Pero en general o cierta...? Hay algunos, no todos, pero las mujeres entendemos esto y mira. ¿Puede pasar que hay un embarazo y se menstrue en todo el embarazo? En todo el embarazo no, al igual que, bueno, las chicas me dicen menstrue. Por lo general la menstruación en el embarazo y el cambia la menstruación. Yo hablando de por hoy con mi vieja, la grande, la más boluda, entendemos que su menstruación fue distinta, amarronada, pocos días, con dolor, con más dolor de lo normal, un manchado de 2 días, que no es normal, no es una menstruación normal. Pero la tipa como le vino estaba chocha, ella se pensaba que no estaba embarazada, pero después empezó a entender de que no, esa menstruación no era una menstruación normal. ¿Cuánto dura la menstruación normal? 5 días. Si vos me decís, no, yo todos los meses menstruo 7 días y ese mes menstruaste 2 días y marrón, y Marta, bienvenida al mundo de las embarazadas, claro, no es una menstruación normal, algún cambio tu menstruación tuvo. No, pero es que ¿Sí? la menstruación estaba adentro, todavía no salía. Le quedaba adentro. Bien. No, y también se decía que, no sé si es así, pero que cuando se implanta el óvulo hay un sangrado. Bien, ya se me adelantó, pero sí, la implantación produce un sangrado rosado o amarronado, que es cuando el huevo, cuando el óvulo es fecundado, produce un manchado. Y por ahí muchas veces las pacientes dicen, me vino la regla, y no es la regla, ¿sí? Las reglas, ¿qué palabra? Regla, ¿eh? Están enfermas. Están enfermas, ajá, viste que antes te separaban a un costado. Bien. El uso de anticonceptivos, algunos, hay mujeres que el implante les hace tener amenorrea o al contrario les hace tener sangrado excesivo. Hay mujeres que las pastillas les hacen tener amenorrea, hay mujeres que el DIU les hace tener amenorrea, pero por lo general genera más sangrado que amenorrea, ¿sí? Efectos secundarios de medicamentos, hay algunos medicamentos que retrasan el ciclo menstrual, ¿sí? El retraso de la pubertad, cuando la nena no se ha desarrollado todavía y ya tiene 13 años y se ha retrasado esa pubertad, se llama también amenorrea, que la mamá piensa que está embarazada. Y el estrés. El estrés, mujeres, hace que el ciclo cambie y hace que el ciclo no venga, ¿sí? Porque el ciclo menstrual no aparezca. Por ahí les debe haber pasado a alguna de ustedes que está con la cabeza con muchas cosas y se corre la fecha de menstruación. Y vos decís, uy, rezá, Malena, y no. Bien. Y el otro término que tienen que saber es la dismenorrea. Dismenorrea, ¿sí? ¿Qué es la dismenorrea? Es un dolor intenso en la zona pélvica y abdominal, ¿sí? Puede ser agudo, intermitente o cólico. ¿Saben los tipos de dolores, no es cierto? Agudo, intermitente o cólico. Una cagada a los 3, pero sí. Puede irradiarse a la espalda o a las piernas, puede aparecer con las menstruaciones o precederlas, ¿sí? Hay mujeres que cursan su ciclo menstrual con mucha dismenorrea. Dismenorrea que las tira a la cama. ¿Sí? Bien, que generalmente les recomiendan tomar un antiespasmódico, como puede ser la famosa buscapina o la leucina, que no toman oncológicamente, o les recomiendan tomar un famoso Colestin, ¿sí? Para todos esos dolores espasmódicos, y si alguno no lo sabía, lo anota. Puede ser psicogénica o no psicogénica, puede tratarse con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que lo famoso que te dicen, toma paracetamol. Sí. La dismenorrea entonces es el dolor y la amenorrea es la ausencia de la menstruación. El otro término que tenemos que ver hoy para empezar a encarar ya, porque esto es como todo un repaso, porque yo supongo que estas cosas ustedes ya las traían, algunas ahí, otras más o menos,
Pero son temas que se ven en años anteriores. Eso es la manera de repaso. Lo otro que vamos a ver hoy es la fecundación. ¿Qué es y dónde se produce? ¿A qué les hace alusión fecundación? No lea. No, mentira, sí. ¿Qué es la fecundación? Todos nosotros somos seres fecundados. Si no, no estaríamos acá. La fecundación es eso. ¿Sí? La unión, que se forma un bebé, por ahí me dicen que se forma un niño, ¿sí? Es eso, ¿sí? Proceso de unión entre un óvulo y un espermatozoide que da lugar a la formación de un cigoto o huevo y es un paso fundamental para lograr un embarazo. ¿Dónde se produce? Y es pregunta de examen. La fecundación se produce en las trompas de falopio. No se produce en el útero, no se produce en la panza, como dicen algunos, no se produce mucho menos en el estómago, como he leído por ahí, ni en la vagina, de modo que se te pueda formar algo en la vagina, ¿sí? Se forma en la trompa de falopio. Tenemos 2 trompas las mujeres. Con que tengas una, ya podés quedar embarazada. También la van a encontrar con estos términos como concepción, la concepción, y la fertilización, ¿sí? Si ustedes se remiten, fertilización, hay muchos centros de fertilización in vitro. ¿Qué es lo que hacen esos centros de fertilización in vitro? Exacto, fecundan, ¿sí? Son centros fecundadores, ¿sí? Solamente que de una manera artificial, ¿sí? No de una manera natural. Y que es muy caro, valga la redundancia. ¿Cómo se produce la fecundación? ¿Cómo se va a producir esta fecundación? Acá sí necesitamos a mis amigos, ¿sí? O por lo menos lo que ellos producen, ¿sí? Que es el espermatozoide. Este espermatozoide debe atravesar las barreras del óvulo, la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática. Todo eso tiene que pasar un espermatozoide para que ustedes estén vivos hoy por hoy, ¿sí? La fusión de las membranas plasmáticas y del óvulo y del espermatozoide forman el cono de fertilización, ¿sí? O sea que un solo espermatozoide fecunda el óvulo. Viajan millones. No sé si lo han visto alguna vez por microscopio o por video. Viajan millones de espermatozoides y solamente es uno. Sí, el más rápido, el ágil, O el que le abre una puerta. Exacto, el que llega. Acá puse esta parte de este ítem que me pareció interesante porque los espermatozoides tienen cabeza, tienen pieza intermedia y tienen cola, ¿sí? Son bastante feos, parecen un renacuajo. La cabeza, pierna intermedia y la cola del espermatozoide entran en el citoplasma del óvulo. El óvulo, que es generalmente en la bibliografía algo redondo, es atravesado por un espermatozoide, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Profe, en el caso de los mellizos, gemelos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahí es otra cosa. Pero está re bueno eso también. Profe, ¿pueden llegar 2? Bueno, acá también me preguntaron lo mismo. Siempre es uno el que llega, ¿sí? Después, en el caso de mellizos y gemelos, lo que se va a diferenciar son los óvulos. O puede ser uno que ataque 2 óvulos, pero ya lo vamos a ver más adelante porque todavía no estamos preparados para eso, ¿sí? Tenemos que entender primero todo embarazo para después entender gemelar, que es un tole lindo, pero... Bueno, ¿entendieron entonces la producción de la fecundación? ¿Cómo viaja el espermatozoide? ¿Dónde penetra? ¿Y qué penetra? ¿Qué penetra? La vagina, va a decir. Primero la vagina y después el óvulo. Muy bien. ¿Alguno es gemelo acá? ¿O tiene un gemelo? ¿Gemelas? ¿Qué síntomas pueden presentar después de la fecundación? Y por acá algunas compañeras se me adelantaron. Leve cólico abdominal, ¿sí? Que lo confunden mucho con la gastroenteritis. Ay, estoy descompuesta, tengo gastroenteritis. Ajá, bueno. No es una gastroenteritis. Ligero flujo vaginal rosado, parecido al sangrado de la menstruación y en muchos casos amarronado como el que tenía mi madre. Bonita, y ella pensaba que era superior. Imágenes de la fecundación. Acá tenemos ovulación, allá, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Ovario, largando óvulos, ¿sí? Y acá tenemos la fertilización. El espermatozoide, miren todos los que bloquean
Agarran todos al óvulo, ¿lo ven? Llegan varios, pero solamente lo atraviesa uno, ¿sí? Pero miren cómo llegan y se implantan todos ahí. Pero el que logra pasar esas capas, esa que dijimos recién, la corona radiada, las tres capas del óvulo, es uno solo, un esperma. Y este es el famoso huevo, ¿sí? Después tenemos esta, ¿sí? Que yo le decía que tiene la forma de la C del pocillo, ¿sí? Que es la trompa de falopio. Tenemos las capas del útero y acá tenemos mi famosa, que la ven en todos los libros, vagina. Acá es donde ocurre el traspaso, ¿sí? O el viaje de los espermatozoides, ¿sí? A través de la vagina y del cuello uterino. Ahí empieza el viaje y termina en la trompa, ¿sí? Siempre y cuando haya un óvulo disponible y un espermatozoide que alcance ese óvulo, ¿sí? Caso contrario, el óvulo sigue su proceso y se forma la menstruación al ciclo siguiente, ¿sí? Si no se fertilizó, sigue todo normal. Y acá tenemos otro dibujito, porque a mí me gusta mucho poner estas imágenes, porque siento que si no, no se entiende. Es difícil que yo les pueda transmitir algo y no se los pueda plasmar, ¿sí? Porque si yo les decía todo lo que les dije recién, pero no les muestro cómo es el camino, es difícil guiarse solamente por hablar o por leer, ¿sí? Entonces, la vulva, la vagina, el cuello del útero, ¿sí? El paso de los espermatozoides, que va a empezar primero por la vagina, después va a seguir por el cuello uterino, que es donde se forma el famoso cáncer de cuello, lamentablemente, ese que te analizan en el Papa Nicolau. Sigue el viaje y llegan hasta las trompas. Y necesitan un óvulo, claramente, ¿sí? Aunque la fecundación se produce en las trompas, porque se implanta el óvulo y el espermatozoide en la trompa, pero necesitamos óvulo y espermatozoide. O sea que necesitamos tres cosas: óvulo, espermatozoide y trompa de falopio, al menos una, ¿sí? ¿Se puede quedar embarazada una mujer que le hayan sacado una trompa? Sí. Es más difícil el proceso de ovulación porque va a tener que ver cuándo se libera ese óvulo que viaje a esa trompa, y ahí es como un poco más difícil la fecundación, pero se puede lograr, ¿sí? Exacto, es mes por medio, porque acordémonos que primero va un ovario y después el otro, ¿sí? Esa es una buena aclaración. Primero libera el ovario derecho, después el ovario izquierdo y así alternándose. No es siempre que libera el mismo ovario. ¿Van bien hasta ahí? ¿Van bien hasta ahí? Terminamos. Eso es todo. ¿Dudas que tengan? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nada? Se produce la fecundación en la trompa de falopio y después migra y